Buenas noches. Quería comenzar este podcast hablando de las cosas que nos pasan a diario. Cómo nosotros podemos lograr vencerlas a través de lo que aprendemos. Yo siempre digo que los corazones son como imanes, donde constantemente se le están pegando cosas. Se les pegan cosas buenas y a veces no tan buenas y a veces cosas malas. Pero esto sirve para que nosotros podamos seguir desarrollando múltiples capacidades en Dios que me permitan desarraigar, arrancar o eliminar de mi mente todo aquello que me puede estar atrayendo hacia lo malo. Siempre lo malo parece que es algo contrario, pero, por ejemplo, para el despegue de un avión, si no hay resistencia al aire, los flaps que tienen los aviones en sus alas aprovechan esto, se pliegan y la resistencia que provoca los flaps con el aire es lo que le permite al avión despegar. Además de varias cosas, ¿verdad? Pero es importante saber una de las características que Dios tiene para nosotros poder ser influenciados por esa característica. Dios tiene muchas características, pero una, que es de la que te quiero hablar hoy, es que Dios habla. Y Dios habla por varias razones. Una de ellas es para advertirte de lo porvenir. Y cuando Él nos habla, lo que hace no es otra cosa que equiparnos de pensamientos, y esos pensamientos van a darte la capacidad de exterminar con el ideal de Satanás. ¿Cuál es el ideal de Satanás? El ideal de Satanás es adormecer tu vida espiritual. Y tiene una forma, tiene un medio, y se llama por medio de la escalera de la muerte. ¿Qué es la escalera de la muerte? Son varias cosas que aprovecha Satanás para provocar este adormecimiento. Uno de los escalones son las tentaciones. Todo aquello que al principio parece bueno, pero que al final a lo mejor no es tan bueno. Los placeres perversos o simplemente placeres que poco a poco van haciendo que vos te vayas corriendo del lugar. Otro escalón de esta escalera de la muerte son las fascinaciones. De pronto Satanás te presenta un panorama sobre alguna circunstancia o alguna situación que en realidad no es así. Es como un espejismo en el desierto. Otro escalón son las necedades, no pensar, no preocuparme por preguntar, hacer lo que primero me viene a mi mente y a veces no es un buen acto. Las pasiones desordenadas. Y otra cosa que Satanás quiere hacer es esclavizarte muchas veces con mentiras. A veces lo que te dicen no es lo que verdaderamente aconteció, sino que Satanás lo toma, lo tergiversa y eso oís y eso te esclaviza o te hace enfrentarte con otras personas o con las personas que dijeron algo y a lo mejor no fue tal así como lo dijeron, sino que te llegó de una manera diferente a tus oídos. Esta escalera de la muerte en el principio parece inofensiva, pero el fin es tu destrucción. Pero es ahí cuando Dios te habla. Es justo ahí o un momento antes cuando Dios te advierte de lo que viene, para que vos puedas tener una remoción interna. Cuando Dios te habla,
también Dios provoca cosas dentro de tu interior, dentro de tu corazón. Y la voz de Dios es como una remoción. La voz de Dios provoca un sacudimiento. La voz de Dios, porque la voz de Dios es verdad. Entonces, cuando la verdad viene a tu vida, la verdad altera lo falso. ¿Por qué se altera lo falso? Porque a través de la verdad Dios quiere provocar en vos un ensanchamiento. Y ese ensanchamiento te conecta con lo adecuado. Y lo adecuado no es otra cosa que lo que Dios está provocando en tu vida por medio también de personas, gente adecuada, gente correcta, gente que va a provocar una unidad con tu corazón, porque esa unidad va a provocar esa conexión para que te sigas ensanchando. Entonces hay que destruir el esquema del enemigo y entender que por medio del habla de Dios, eso provoca un proceso que nosotros ya conocemos. Sabemos que Jesucristo es la salida. Sabemos que la rendición a los pies de Él nos da abundancia de paz, nos da seguridad y provoca el perdón. Pero así como está la escalera de la muerte provocada por Satanás, también Dios por el habla provoca el proceso de regeneración. Cuando Dios te habla, lo que hace es regenerar y reacomodar y reordenar cada uno de tus pensamientos por medio de su palabra. Entonces la palabra de Dios, y te doy la secuencia, que seguramente que ya la has practicado o ya la conoces, pero si no, aprendela. El proceso de regeneración de mi mente consiste en, primero, oír la palabra de Dios. Luego, entender esa palabra por medio del pensar. Ese pensamiento me va a generar una emoción. Esa emoción, por decantación, me da una decisión. Cuando yo tomo una decisión a esta altura, pero en mi mente, mi decisión me va a provocar que yo tenga una acción, que accione, que haga algo. Y si la acción está determinada por una buena palabra, eso va a generar un hábito en mí. Siempre actuar de buena manera. ¿Cuántos de nosotros estamos acostumbrados a reaccionar mal, a hablar mal, y eso se transforma en un estilo de vida, se forma como en una cultura, un hábito? Siempre reaccionamos mal, siempre reaccionamos mal. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tomar malas decisiones, porque lo que nos hablan, que genera un pensamiento, genera una mala emoción. Entonces, la palabra de Dios viene a remover todo lo malo que está en nosotros, y como la palabra de Dios es buena, esa palabra genera un pensamiento bueno, una emoción buena, una decisión buena, una acción buena. Por lo tanto, repetitivamente nosotros vamos a tener buenas acciones. ¿Por qué necesitamos este proceso de regeneración? Porque hay niveles que nosotros tenemos que activar en nuestra vida, y la única forma que existe es por medio de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué tenemos que activar estos niveles? O mejor dicho, ¿para qué nosotros tenemos que activar estos niveles por medio de la palabra? Para influenciar, para declarar, para hacer y actuar, para que también otros puedan recuperar este valor que se ha perdido, que es reaccionar bien, hablar bien, tener buenos pensamientos, tener buenas acciones. Entonces este es un tiempo bueno para que vos puedas escuchar la buena palabra de Dios. Atrévete a provocar un movimiento personal fuerte dentro tuyo.
por medio de una impartición de Dios, una nueva pasión. Cuando Dios se mueve, Él provoca esto. Lo seco empieza a recibir lluvia, lo estéril florece y lo muerto vive. Te bendigo y que esta palabra haya sido de mucha, pero mucha edificación para vos y para todos aquellos que la oigan. Así que si te sirvió, compartila. Te mando un gran abrazo. Bendiciones.